Para todo cristiano. Porque ¿por qué razón? Por el contenido, hermanos amados, por lo que hay que considerar en estos versículos. Para que nosotros, hermanos, recuerden que estos versículos se escribieron para nosotros y se dejaron a nosotros, hermanos, para ejemplo. Lo menciona en 2 de los versículos, hermanos amados, que esto está como ejemplo, hermanos amados. Estos versículos quedaron como ejemplo para nosotros. Ahora, ¿por qué razón? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer, hermanos amados? Ponerle cuidado. Ahora, ¿por qué es uno de los mensajes más importantes en la vida de todo creyente? Ya lo mencionamos, por el contenido que tiene, hermanos amados, por el llamado de atención y por el resultado que hay al final. Al final hay un resultado, hermanos amados, como consecuencia de haber hecho las cosas equivocadas o de haber pretendido estar en un lugar o haber sido algo sin nunca haber sido. Entonces es por eso que se convierte en uno de los mensajes, en una de las palabras más importantes para todo cristiano, para todo creyente, porque nosotros estamos aquí con un propósito. Nosotros estamos aquí, hermanos amados, en este mundo, pero no somos de acá, nosotros vamos de pasada. Pero va de pasada aquel que ha entendido de qué se trata, hermanos amados, el evangelio, aquel que conoce la palabra de Dios, pero no solamente que la conoce, sino que la vive, aquel que dejó su manera, su estilo de vida pasado y ahora vive una vida diferente, que se arrepintió de sus pecados y ahora vive para honra y gloria de Dios. Porque, hermanos amados, porque ese es el mensaje, esa es la importancia del mensaje. Y vamos a ver nosotros quizás 2 ejemplos, por lo menos, hermanos amados, 2 ejemplos en esta tarde o noche, ya se puso oscurito, hermanos amados, en esta noche, que ya los hemos visto antes, pero vamos a ver y vamos a ver cuál es el llamado, porque este es de un punto de vista, hermanos amados, muy diferente. Usted sabe que cuando usted abre la palabra del Señor, Dios siempre le revela algo nuevo. Amén. Usted lee una vez y usted descubre algo nuevo. Y usted vuelve a leer y Dios comienza a mostrarle algo. La palabra de Dios es infinita. Entonces, hermanos, el resultado será, hermanos amados, a la exclusión del reino de los cielos, hermanos amados, o el acceso al reino de los cielos. En otras palabras, esto es de vida o muerte. Vida o muerte. Vida o muerte. Por esto es que este mensaje, entonces, hermanos amados, lo que queremos ver, lo que estamos viendo en esta iglesia, en estos pasajes, hermanos, es que nosotros nos quedamos exactamente, hermanos amados, si no estoy mal, donde preguntábamos si nosotros estamos satisfechos, o si nosotros, eso es lo segundo, ¿qué pensamos nosotros de nuestra vida cristiana? ¿Dios está complacido con nosotros? Usted pregúntese usted y yo me pregunto a mí mismo y lo preguntamos nosotros delante de Dios, sincerándolo, siendo sinceros delante de Dios, hermanos amados, y viniendo ante Dios y nosotros examinarnos o preguntarle a Dios, Señor, pero nosotros conscientes sabemos, hermanos amados, que usted le pregunta a Dios, un sentimiento puede venir, un pensamiento puede venir, pero conforme a la palabra del Señor, usted y yo sabemos si estamos o no estamos. Amén. Si estamos dentro o no estamos dentro de los que van para el cielo. Ahora, si estamos adentro, hermanos amados, si estamos adentro, pues gloria a Dios. Recuerde, hermanos amados, recordemos esto, pueblo del Señor, que si estamos adentro debemos procurar vivir para honra y gloria de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Entonces, ¿por qué se convierte, hermanos amados, y es un llamado de atención? Y preguntábamos, nos quedamos aquí para recapitular un poquito, hermanos amados, usted ya le preguntó a Dios. Allí a solas usted, yo sé que usted derrama su alma. Cuando oran, usted derrama su alma delante de Dios. Amén. Lloran delante de Dios. Amén. ¿Sí?
pidiendo misericordia, pidiendo ser cambiado, ser transformado. Que Dios arranque todo lo que estorba o lo que nos puede estorbar para entrar al cielo. Si nosotros así oramos delante del Señor, gloria a Dios, hermanos amados. Entonces, iglesia del Señor, ahora preguntando nosotros en nuestra vida, ya lo dijimos, y mire, hermanos amados, y todo esto, lo que Dios ha puesto, como hablábamos el miércoles también. Entonces, ¿por qué razón es necesario esta palabra? Porque hoy día, oiga bien esto, hermanos amados, y lo voy a repetir porque lo dije el viernes, hermanos amados, lo voy a repetir, ¿por qué? Porque se ha convertido, o hemos convertido nosotros el evangelio a nuestra manera. Nosotros vivimos un evangelio a nuestra manera. Un evangelio, y lo dije, hermanos amados, hemos hecho un Dios según nosotros, hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros pensamos que Dios se parece a nosotros. Y cuando digo yo pensamos que Dios se parece a nosotros, no solamente porque Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que Jehová hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Si no, ¿saben por qué, hermanos amados? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos. Ahorita vamos a ver eso más para adelante. Entonces, hermanos amados, y nosotros hemos hecho acomodado a Dios a nuestra manera. Hermanos, creemos que Dios se parece a mí. ¿Por qué? Porque Él tiene que aceptar, y lo dije el viernes, tiene que aceptar lo que yo hago, como yo lo hago, cuando yo quiero, como yo quiero. Y Dios tiene que estar conmigo porque es un Dios hecho a mi imagen y a mi semejanza. Y este es un error muy grande. Este es un error muy grande, porque Dios no se va a asemejar a nosotros. Somos nosotros que vamos buscando ser el varón, la mujer que agrade a Dios en nosotros. Entonces, esa es la manera. Ahora, alguien se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque nosotros que tenemos un sentido, una conciencia, hermanos, un sentido de conciencia que Dios está contento conmigo, que Dios está contento con nosotros, que Dios acepta lo que yo estoy haciendo. Ahora el mensaje de este versículo, el mensaje, vamos al versículo 1, por favor. Entonces, el mensaje, el llamado de atención es por esa razón, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, y dije que vamos a ver dos ejemplos por lo menos, de las cosas que nosotros estamos haciendo, o el estilo de vida que nosotros tenemos como cristianos, pensamos que Dios ya la hice, ya está hecha. Porque Dios no me ha reclamado, porque Dios no me ha dicho, Dios no ha hecho nada. Siempre que le pido, siempre todo está bien, no tengo problema, no está sucediendo nada. Entonces eso quiere decir, eso me da a entender que no tengo problemas con Dios. ¿Se acuerdan una vez, hermanos amados, que hace quizás como unos 3-4 meses, dijimos que Dios iba a comenzar a tratar con cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan? Que iba a llegar personal. Que iba a llegar personal a la vida. Y creemos que Dios está sacudiendo la iglesia. Y esto es principio. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Todo con un propósito para Dios perfeccionar. Y para Dios volver el corazón de los hijos hacia... ¿Sí? Porque Dios, ¿por qué, hermanos amados? Iglesia del Señor, porque es necesario, por el amor que Dios nos tiene. Entonces, el mensaje es esto, hermanos amados, porque pensamos que todo de la manera que yo soy está bien y todo. Dios tiene que estar complacido conmigo. Dios tiene que aceptarme mi estilo de vida, aceptar todo lo que yo sé. Todo lo que yo soy, como yo soy, lo que yo hago para Él. Recordemos, hermanos amados, que nosotros, y se lo vuelvo a recordar, porque esto es de vida o muerte. Recordarles que a ustedes, nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros un día entregamos nuestra vida al Dios de los cielos. Nosotros hicimos un compromiso. Nosotros renunciamos a la vida pasada. Nosotros renunciamos al pecado. Nosotros renunciamos a vivir a nuestra vida y vivir para aquel que nos amó, que nos compró con su sangre.
Pero el estilo de vida que Él quiere es muy diferente a la idea que nosotros muchas veces tenemos de el estilo de vida de lo que a Dios le agrada. Entonces, por eso es de que esto se convierte, hermanos amados, muy delicado y pero también muy importante, hermanos amados. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por eso es de que el apóstol dice, mira, yo no quiero que ustedes vayan a pasar por alto algo. No vayan a pasar, no se vayan a olvidar, no se vayan a desviar, no se vayan a confiar, porque hay mucho pueblo que está confiado. Hay mucha gente que está confiada, que confía en su actitud, que confía en sus obras, aunque esto no es por obra, pero hay mucha gente que está confiada de su vida espiritual, de su estilo de vida, y que todo está bien. El problema no es hoy, el problema será. Exactamente. Y si nosotros venimos a este lugar, y si nosotros somos parte de esta obra, si nosotros somos siervos de Dios, nosotros debemos procurar en todo agradar a Dios. Y ya hemos dicho, hermanos amados, entonces el que no tome su cruz y el que no se niegue, mire, hermanos amados, el que no se niegue a sí mismo no puede ser, dice Cristo Jesús, su seguidor, su discípulo. No puede ser. Ahora solamente meditemos esto. Si nosotros nos hemos negado a nosotros mismos, usted contéstese delante de Dios. Y si Cristo dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, deje de vivir para Él, tome su cruz cada día y me siga. Entonces solamente meditemos en esto. Si nosotros nos hemos negado a nuestro derecho, a nuestro placer, a todo lo que concierne a mi vida, hermanos amados, por amar o por amor a Cristo Jesús. Meditemos nosotros si nosotros estamos en esa posición, porque siempre que hacemos, miren, nosotros ay Dios de los cielos, nosotros hacemos lo que nosotros queremos, vivimos como nosotros queremos. La mayoría de veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos negamos a nosotros, no busca usted su bienestar, buscamos la gloria. Buscamos la gloria. Buscamos la gloria de Dios. Entonces, negarse a uno mismo es renunciar a uno mismo. Pero recuerde esto. ¿Y por qué dije, hermanos amados, que hemos hecho un Dios y un evangelio a nuestra imagen y semejanza? Porque nosotros lo vivimos tal como nosotros consideramos. Porque nosotros consideramos que no hay problema, que todo está bien, pero nunca, hermanos amados. Ahora, mire, yo le voy a hacer una pregunta que viene acá. Y no la puse ahí porque dije yo, Dios mío, si esto es de ti, entonces si tú pusiste esto, bueno, yo lo voy a decir. ¿Por qué creen ustedes que Cristo Jesús le encomendó a Pablo el evangelio? ¿Por qué razón? Hable alguno. O algo. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar? Porque Pablo es el apóstol de ¿quiénes? De Jesucristo primeramente, enviado ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Por qué Pablo es el apóstol de los gentiles, por decirlo así? Hermanos amados. ¿Y por qué Dios tuvo que encargarle a él, encomendarle a él, si Pablo lo que hacía era perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, encarcelarlos? No era un hombre que estaba de acuerdo a la palabra, a Cristo Jesús. Eran los seguidores de Cristo Jesús, los encarcelaba, pedía cartas para mandarlos a la cárcel, para arrastrarlos o permitir que los mataran así como estaban. ¿Por qué cree usted que Dios le encomienda a él? ¿Y por qué Pablo escribe las cartas? ¿Y cómo las escribe? ¿Y de dónde las escribe? ¿Y cuál es el mensaje de sus cartas para la iglesia de hoy? Y para las iglesias a cuales él escribió. ¿Por qué? Why? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué se le va a encomendar a alguien que es perseguidor? El Señor sabía que hasta el día de hoy iba a ser necesario para nosotros.
Porque Dios sabía que iba a ser necesario para nosotros. Está bien, eso está bien, eso está bien. Iba a ser necesario, pero hay algo más en esto, hay algo más, hermanos amados, en esto. Mire, iglesia del Señor, Pablo era un perseguidor y era celoso de la ley. Era un hombre que estaba dispuesto a matar o que lo matara, porque un cristiano medio locochón se podía levantar en contra de él. ¿Sí o no? Entonces, pero Dios conocía el corazón de Pablo, que Pablo, lo que Pablo creía, él estaba dispuesto a pelear determinadamente para honrar a quien él creía, guardando los mandamientos que se le habían encomendado y lo que se le había encargado. Entonces Dios conocía el corazón de Pablo y dijo: cuando se le encomiende algo a este está dispuesto a dar su propia vida por causa del evangelio. Y Dios tiene que hablar con él, porque conocía el corazón que cuando un hombre se compromete con Dios, va a vivir para Dios, va a honrar a Dios, va a hacer la voluntad de Dios, y no importa lo que se levante en contra de él. Dios sabía que Pablo iba a cumplir y que iba a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aleluya. Cada día somos contados como ovejas de matadero, hermanos amados. Y alguien compartió, hace un video por ahí, cuando Pablo, según Pablo, la figura de Pablo, hace la figura de Pablo, y viene con una persona y le dice: hermanos amados, y lo abraza y le dice, para mí, porque va a ser, usted sabe que Pablo, ¿cómo murió Pablo? ¿Ustedes qué saben? Decapitado, lo decapitaron. Y cuando Pablo hace en el video, hermanos amados, una idea de cómo pudo haber sido, cuando Pablo iba con sus ropitas y agarra y encuentra a alguien más, hermanos amados, a quien le había compartido la palabra, a quien le había hablado de Cristo, y le da ese saludo, y le dice, hermanos amados, porque para mí, le dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, y yo estoy seguro. Y le dice: pero ¿por qué? Pero tu gente dice, tú hablas de los poderes, tú hablas del poder que tú tienes, pero mira dónde estás. No tienes nada, no tienes, estás preso, no tienes a nadie, estás abandonado. Le dice: ¿no será que es una mentira lo que tú crees? ¿No será que es una mentira? ¿Por qué, si ese Dios es poderoso, por qué dejó que estuvieras en la cárcel? ¿Por qué ¿Por qué te dejó meter en la cárcel y ahora vas camino al rumbo a ser decapitado y Dios no interviene? Y le dijo: ¿estás seguro? Porque tu gente dice esto. Y le dijo él: nadie muere por una mentira. Nadie muere por algo que no es cierto. Nadie muere por algo que no es real en su vida. Y él le dijo: yo estoy convencido que mi Dios, y que si voy es porque Él así lo permite, y me encontraré. Y le dijo: y yo me veré con mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy día? Baja la revelación. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que no hay hombres de compromiso. Nosotros pensamos que Pablo, hermanos amados, y esos grandes hombres fueron hombres, ¡wow! Elías era sujeto a pasiones, como usted diga. Y oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Y después oró y llovió. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, hermanos amados, lo abraza y le dice: nadie muere. Nadie muere en balde, nadie muere por una. La experiencia que Pablo había tenido y el compromiso, por eso es que Dios le encomienda a él la tarea. A él le encomienda a él, porque sabía que cuando Dios se le apareciera, cuando Cristo Jesús, porque él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿y qué quieres que haga? Y desde ese momento ese hombre dijo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de agradar a quién. Con tal de agradar a quién. Con tal de agradar a quién. He aprendido, dijo, a vivir en abundancia como en escasez, a tener como no tener. En todo he sido enseñado.
¿Quién lo había enseñado? Lo había enseñado el Dios de los cielos, que le dijo: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia, porque dice que un mensajero, cuando le pidió que un mensajero de Satanás venía y que lo abofeteaba, ¿usted sabe qué es abofetearlo? Vea, un mensajero venía que lo quitaba y le decía que lo quitara, y le decía: no, bástate mi gracia, Pablito. Y aún Pablo en ese problema, aún Pablo en la cárcel, seguía confiando, seguía creyendo en Dios, que el que lo había llamado era fiel, era verdadero, era justo, y que no importaba, que está dispuesto a morir, pagar el precio por él. Como ahora la iglesia de hoy, el evangelio de hoy, el evangelio es moda, ya lo he dicho antes, el evangelio de hoy parece una moda. El evangelio de hoy, por eso es que él dice: hey, tengan cuidado, no ignoren que todos estaban bajo la nube, que todos fueron bautizados, pero de los muchos no se agradó Dios. ¿Cuál es el problema? Porque Dios no se agradó. ¿Qué fue lo que disgustó a Dios para que, hermanos amados, después de haber sido sacados, después de pasar el mar, ver la gloria de Dios? ¿Qué fue? Y lo vamos a descubrir. Vamos a ir pronto a estos versículos. Tenemos todavía 20 minutos. Hermanos amados, ahora el evangelio de hoy y los cristianos de hoy parece evangelio de moda. Hoy todo el mundo es cristiano. Eso es lo que le está diciendo aquí en ese versículo. Porque no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron, o sea, todos vieron, todos anduvieron, todos caminaron. Y eso inspira, ya dijimos, confianza, ¿sí o no? Ver la gloria de Dios que va delante de mí, hermanos amados, eso me inspira confianza. O debería de inspirarnos confianza. Ver que se abre el mar cuando viene Faraón allá a perseguirlo para llevarlos presos, y se abre el mar para que pasen en seco, y cuando vienen aquellos en medio, abre el mar para ahogarlo. Ese es Dios. Ese es mi Dios. Es el poder de mi Dios. Eso debe darme a mí confianza. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero Dios tiene leyes, Dios tiene mandamientos, Dios tiene estatutos, Dios tiene una manera, o quiere una manera, una forma de vida de nosotros. Muy diferente a la que nosotros creemos. Entonces el evangelio, hoy cualquiera es cristiano. Yo lo he dicho una vez, si no me equivoco 2 veces. Hermanos amados, grandes famosos o cantantes o qué sé yo, cuando pasan allá y son los premios esos, y lo primero que se... Dios les bendiga a todos. God bless you all. God bless you all. I want to thank God for this Grammy. I dedicate it to Him. Perversos hasta. ¿Estamos juzgando? No, estamos diciendo la verdad. Estamos diciendo la verdad. Porque el evangelio de muchos cristianos dentro de la iglesia creen que esto es una moda. Diciendo al mes y Dios te bendiga. No. Esto es un estilo de vida que honra y glorifica el nombre de Jesús. Este es un compromiso de guardarse en este mundo perverso sin qué dice la iglesia, ¿cuál iglesia viene a traer? Sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. ¿Usted sabe qué es un semejante a una arruga? ¿Un doblez? Y esa es la iglesia que viene. Entonces, Dios les bendiga a todos. Esta noche, para mí es un privilegio el ser honrado y el poder. Y la gente dice: oh, es cristiano, fulano. ¿Ustedes han oído alguna bola de esas de cantantes mundanos que dicen que son cristianos? No le van a venderle el disco a usted. ¿Ah, sí? ¿No se da cuenta usted? Que si me muero sea de... ¿Cómo es? Que como si me enamoro sea de vos, y si me muero sea de amor, a Dios le pido. Y porque dice a Dios le pido, alabanza para el Rey del Rey. ¿Cómo te extraño, Señor? ¿Por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, Señor divino, ¿cuándo tienes que volver por mí?
pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Mira. Y esas son las alabanzas que a muchos cristianos les gustan. Claro, porque les recuerda el mundo, porque les recuerda su vida pasada y cuál es la diferencia. Y esos no son cristianos, pero el nombre de Dios, habla de Dios, vive contra Dios, honra a Dios en todo lo que hace, no toca al mundo, porque el mundo no toca a Dios. Esa es la diferencia. Por eso hay que vivir, hermanos amados. El evangelio no es una moda, el evangelio es un compromiso de vivir en santidad, sin la cual nadie ha de ver a Dios. No ignoren, no ignoremos. Y entonces, y esa es la cosa, se hacen cristianos. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, dijo el hermano Yuri, ¿verdad? Chácalo, ¿y dónde está? ¿Ah? Anda dando una vueltecita en el mundial, ¿sí? Y no estamos juzgando, hermanos, es que esa es la verdad. El evangelio, mucha gente lo ha convertido y hay que sacar a la gente de esa ignorancia. Hay que sacar, hay que salvar las almas de las garras del diablo que se van a la estrella, de la mentira, sutil que se ha metido a las iglesias, de corregir, de precio, nuestra mentira y tener a Dios en el labio. Es suficiente, es mentira. Eso no es así. Eso no es así. Y nosotros debemos saber y estar conscientes de qué se trata esto. Si queremos ir al cielo, pues. Si no, igual que esto, que va a mandar las avispas para que lo piquen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a mandar a mis avispas para que lo piquen. ¿Dónde están? ¿Le dan testimonio? ¿Le dan testimonio a usted? ¿No dan testimonio? ¿Ah? ¿No dan testimonio? Pero son cristianos, pero engañados. Y lo que Dios quiere es que, hermanos, no nos autoengañemos. Porque el autoengaño es tremendo, es terrible. Vivir una vida engañada es terrible, hermanos amados. Por eso dice, hey, no quiero que pasen por alto que no se trata de ser bautizado. Aleluya. Sí, Señor. No se trata de cantar. No se trata de aprenderse un versículo o un salmo. Aleluya. No se trata solamente de ir a la iglesia cuando quiero y a qué. No, porque todos fueron bautizados, todos pasaron el mar, todos iban, todos vieron la gloria de Dios. No se trata de ver la gloria de Dios, se trata de ser parte y de meterse y que la gloria y la presencia de Dios esté en uno, porque para que la presencia de Dios esté en tu corazón tiene que estar libre, tiene que estar limpio. No quiero que ignoren que todos pasaron, todos vieron la nube, el maná, hay que comer maná. No trabajaban y vieron la gloria de Dios, ¿sí o no? Entonces, ahora dije que íbamos a usar dos ejemplos, pero ahorita vamos a llegar por ahí. Hermanos amados, iglesia de Dios, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de Simón el mago? ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Sí? Ok, hoy día, hay mucha gente así en las iglesias. Hay mucha gente así en las iglesias. Hay mucha gente. ¿Qué dice el capítulo? Hechos, ayúdame ahí, papá, para ir avanzando. Le tenemos todavía 10 minutos Pentecostés y usted sabe que 10 minutos Pentecostés ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, para usted el evangelio, ¿qué es? Eso no hay duda que es poder de Dios. Pero ¿cómo lo vivimos nosotros? Como tal, el evangelio es poder de Dios. Si el evangelio es poder de Dios, a mí ya me cambió, ya me transformó, ya me libertó, ya. ¿Sí o no? Sí, porque es poder de Dios. El evangelio
La cuestión es cómo lo vivimos. ¿O qué evangelio nosotros nos hemos formado, figurado en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué tipo de evangelio tenemos nosotros? El evangelio, mire hermanos amados, el evangelio que usted vive, el evangelio que nosotros vivimos, mirámoslo a través de la palabra, ¿sí? Porque puede ser su evangelio, puede ser mi evangelio, pero no el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios liberta, cambia, transforma. El evangelio de Dios no hay incertidumbre, en el evangelio de Dios no hay mentira, no hay engaño. El evangelio de Dios me demanda a mí, no yo le demando a Él. Nosotros debemos de amar a Dios y buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Dios nos da, no nos puede dar. Vengamos a la iglesia por lo que Él es. Entonces dijimos que íbamos a ver Hechos, porque hay mucha gente que hoy día vive así de esa manera. Hechos capítulo 8, versículo 9, hermanos, más al 13 solamente. Entonces, Simón, ¿qué era lo que Simón hacía? ¿Qué era lo que Simón hacía? No, dígalo. ¿Qué era lo que Simón hacía? Ahí lo dice, mire. Había engañado, Simón engañaba. Simón era un engañador. Y era tan bueno para engañar que terminó engañándose él mismo, creyendo que el don de Dios se puede comprar. Porque Simón andaba atrás de Felipe por otras cuestiones, no porque había tenido un encuentro con Dios, se había bautizado, porque su pensamiento, su corazón no era recto delante de Dios, lo dice la Biblia. Y hay muchos cristianos que no es recto delante de Dios y vivimos a nuestra manera. Y no hay Dios a su manera. Simón engañaba al pueblo y fue tan bueno con sus mentiras que se engañó él mismo. Porque hay cristianos de nosotros que somos tan buenos y que nos consideramos tan buenos, tan justos, tan rectos, y todo lo que hago está muy bien. Que Dios no me tiene un Uber para el cielo, me tiene un jet. Sí. Su evangelio, mi evangelio, no está basado en lo que yo creo, en lo que yo considero. Está basado en la base, en el principio, en los fundamentos de Dios. Ese es el evangelio que nosotros vivimos, o deberíamos de vivir, o por lo menos hay que predicar para comenzar a salir a vivirlo exactamente. Porque esto no es una moda. Una moda es, hermano, se va a salir una moda nueva y todos quieren, qué bonito se oye, qué bonito, yo también lo voy a hacer, yo también me lo voy a comprar. La moda pasa, pero Dios no. Y cualquiera puede adoptar un patrón, conductas, cuestiones religiosas para verse bonito. Esto no se trata de verse bonito, eso se trata de ser agradable delante del Dios de los cielos, de ser acepto delante de Dios, de su vida, de su caminar. Alguien dijo esto, que tu evangelio, que tu caminar sea tan claro, tan transparente y tan recto y tan leal, que el que te vea no tenga duda de quién es tu dueño. Que el que lo vea diga, este es hijo de Dios, este es hija de Dios. Que el evangelio, que nuestro evangelio sea tan transparente, tan claro, hermanos amados, que el que te vea no tenga duda que Dios es tú, que Dios es nuestro. Pero ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque pensamos que el evangelio es, preguntémonos, Señor, ¿estás complacido conmigo? Había engañado a gente en Samaria haciéndose pasar por un grande, haciéndose pasar por... Allá, eso era sin Cristo. Imagínense ya con Cristo. Ahora, hermanos amados, ¿qué era lo que él quería? ¿Qué era lo que había en él? Porque su corazón no era recto. Es el versículo 13, vamos a brincar un poquito ahí, porque quiero ver un ejemplo más sabio de según tiempo. Versículo tiempo, el 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿qué andaba?
¿Ah? Miren, hermanos amados, y muchas veces yo lo he dicho de acá, y hermanos amados, y lo sostengo, que no se trata de estar solamente, de estar solamente en la iglesia o estar en la iglesia. Eso es parte, y eso no debemos de dejar de hacerlo, de congregarlo. Porque hay gente que cree que no tiene que, porque no se trata de estar en la iglesia, yo voy cuando quiero y voy cuando quiero. No, eso no es así. No malentendamos esto, no malinterpretemos esto. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Porque si usted se queda un día, se queda dos. Y si se queda dos, se queda tres. Y si se queda tres, se queda toda la semana. Y a veces hasta un mes y usted no viene. Y usted no se está santificando, y usted no está honrando a Dios, usted no está haciendo la voluntad de Dios, porque en vez de estar donde debe estar, anda por otro lado y no le estamos dando a Dios. No malentendamos las cosas. A la iglesia nosotros tenemos un compromiso con Dios, que sabemos cuántos días hay cuántos días hay oración, a qué oración, y el compromiso es con Dios. No, que no se trata de estar solo en la iglesia así. Desde ese momento, exacto, no se trata de eso. No se trata solamente de estar en la iglesia. No se trata. Porque antes de estar en la iglesia, debe haber santidad. Debe haber lealtad a Dios. Porque para que yo venga a la iglesia, debe haber lealtad, debe haber devoción, debe haber amor a Dios. Porque si no hay suficiente amor a Dios, yo no voy a estar. Yo no voy a ir. Yo no voy a procurar estar ahí. ¿Sí? Si no hay amor, si no hay lealtad a Dios, hermanos, por eso dije que nosotros hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Y un evangelio acomodado a mi manera. El evangelio que muchos vivimos no es el evangelio de Dios, es el evangelio mío. ¿Sí? Aunque no digan amén, está bueno que sí. Eso está bueno porque está pensando, está meditando seguramente. Pero nosotros debemos de vivir el evangelio de Dios. Así que no malinterpretemos, hermanos amados. Porque yo dije, hermanos amados, viendo a Felipe, que dije que, hermanos amados, que no se trata solo. ¿Por qué? Porque no se trata de un bautismo. Él se bautizó. Vean que sí. Felipe, y viendo, hermanos, las señales y milagros que hacía, estaba perplejo. Él se había bautizado. Ahí dice también, creyó Simón mismo, hermanos amados, y se bautizó. Todos en la nube fueron bautizados y pasaron en el mar en Moisés. Todos fueron bautizados. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Verdad? Ok. Entonces no se trata solamente de un bautismo. El bautismo es para dar testimonio de lo que supuestamente nosotros tenemos que vivir de ese día en adelante. Amén, amén. Pero sin embargo, nosotros vamos, nos metemos al agua y decimos amén, hermanos amados, pero después con los días ya comienzo a hacer yo a mi manera el estilo de vida que yo quiero y el Dios que yo quiero. ¿Sí? Pero cuando nosotros pasamos por las aguas, cuando nosotros nos bautizamos, adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir no me gustaría, ni que yo tampoco estuviera aquí, porque ya no hubiera aquí. Ayúdame a hacerte fiel. No quiero pecar contra ti. Quiero vivir para ti donde quiera que vaya. Que mis ojos te miren a ti. Que cuando levante mis manos te toquen a ti. Que lo que mis manos toquen sea bendito porque tú guía mis pasos, guía mis labios, mi corazón. Nosotros todos los días debemos de estar luchando por agradar a Dios. Por agradar y por honrar a Dios todos los días. Hay un versículo, y me voy a adelantar un poquito, hermanos amados, donde dice el versículo 13 de 1 Corintios, papá, dame, ahí ya vimos pero después vamos a hacer otro, porque yo creo que para la otra semana vamos a cambiar el tema. Ok, pero dame, por favor, versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 10. Mire, hermanos amados, para nosotros es esta palabra. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Dios es humano? No. ¿Ah?
¿Dios es humano? Dios no es humano. Dios es todopoderoso. Amén. ¿Dios tiene límites? No. Dios no tiene límites. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, ¿de dónde viene nuestra ayuda? ¿De quién? ¿Quién declara eso a través del apóstol? ¿Quién declara eso? Dios. Porque dice, hermanos amados, aquí lo veo un poco mejor, dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que. Entonces, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que. ¿Sí? Si usted se prueba, si usted se encuentra en prueba, nos encontramos en prueba, o viene una circunstancia en nuestra vida, Dios sabe que si lo permitió es porque usted podía. Sí, amén, aleluya. Es porque nosotros podíamos. Ahora, pero ¿qué pasa cuando nosotros sucumbimos? Cuando nosotros caemos. ¿Falló Dios? Dios lo permitió, Dios no lo permitió. Nunca diga que Dios permita que usted peque. Nunca vaya a decir. Porque Dios ya nos dio la capacidad, nos dio el entendimiento, nos dio el conocimiento y el discernimiento. Y tenemos un intelecto, y tenemos un raciocinio, hermanos amados, y tenemos la capacidad, la facultad de decir ¡no! Decir ¡no! O sí. Nunca el diablo, que Jehová lo reprenda, fue a obligarlo a pecar o a que nosotros vivamos. Algo sí tiene él, a pecar no, deliberadamente, pero sí le va a hacer creer que muchos estamos viviendo así es. No hay que ser tanto, no hay que dar tanto. Y como ya lo hemos dicho antes, una o dos veces, que Jehová reprende al diablo, el diablo lo puede dejar bailar a usted, lo puede dejar danzar, lo puede dejar, lo puede dejar. Usted puede venir a la iglesia, usted puede ir allá donde está, usted puede ir donde quiera, pero no lo va a dejar orar, santificarse, porque siempre va a estar ocupado y siempre va a tener algo que hacer para no hacer lo que debe hacer. Y le va a decir: tranquilo papito, sí, también, no se preocupe. Ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio de Dios. Por eso es que hay mucha gente engañada en la iglesia. El diablo, y oiga esto, que igual lo reprende, el diablo no se mete con ellos. Descubramos esto. El diablo no se mete con ellos. Vea un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ayuna, que ora y que siempre está ahí clamando, intercediendo, hermanos amados, y que no tiene tiempo para tonteras ni basuras, sino solamente tiene tiempo para su Dios, con su Dios y por su Dios. Vea cómo le está yendo, vea cómo el diablo, que Jehová lo reprenda, lo está atacando, y si no sale de una, cuando cae a otra, medio se levanta y vuelve a caer otra. Pero vea a un sancochado, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está sancochado, porque va a tener problemas, porque no se queda él, porque no se despide de él. Sí, veamos nuestra vida, observemos nosotros. Señor, soy grato delante de ti, estoy viviendo en santidad, todo lo que hago es para gloria tuya. Señor mío, no te has disgustado conmigo, Padre, estoy haciendo tu voluntad. Aleluya. Y después pensemos, mi evangelio es un evangelio de moda, o el evangelio que yo vivo es mío, y como estoy como Simón, estoy en grave problema. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? El que busca a Dios, la gente, los hombres de Dios, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, deberíamos nosotros todos estar en luchas y pruebas constantes.
Amén. No porque Dios quiera tenerlo, sino porque usted quiere hacer la voluntad. Sí, amén. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios se somete, y el enemigo se levanta. Porque te estás apoyado. ¿Y para qué hay que espantarlo, pues? ¿Para qué hay que espantarlo? Vive un evangelio de moda. Un evangelio acomodado. Vive a su manera. Son todos, hace lo que quieren. Vive como quiere. Dios sabe. Sí, Dios sabe todo. ¿Qué de nuevo hay en eso? Que Dios conoce todo. Aleluya. Sí. Veamos y examinémonos nosotros. Es más, procure usted de hoy en adelante, de esta noche en adelante, de aquí para allá, todos nosotros, hagamos un compromiso delante de Dios. Dile: Señor, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar. Hágalo y comience hoy a orar. Y comience hoy a sentir, comencemos hoy a santificarnos, a buscar más de Dios. Y usted va a ver. Y usted va a ver. Aleluya. Usted va a ver. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero por el otro lado también va a haber alguien que lo está barbandeando y que lo está atacando y que se va a levantar. Pero ¿sabe qué? No va a prevalecer contra usted, no va a prevalecer contra Dios, no va a prevalecer contra usted. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que está con nosotros. Ahora, solamente veamos eso, hermanos, solamente veamos eso y experimentemos eso. Siempre que usted, muchos de los que hemos estado, de los que estamos aquí, en un tiempo hemos deseado más de Dios y buscamos más de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué desistimos? Porque comenzó a levantarse el enemigo y lo aplastó y lo dejó y lo estancó y hasta... Señor, ¿por qué no me ayudas? Mijo, si eres tú el que tiene que aprender carácter, fuerza y saber depender de Dios y buscar a Dios. El poder está en Él, pero tú no vienes a mí, pero tú te detienes, así te espantas. Tú te espantas cuando viene la prueba. Ustedes, muchos de los que estamos aquí, lo hemos hecho, un día hemos experimentado y hemos desistido de no hacerlo porque se les levanta el diablo, que Jehová los reprenda. ¿Y quién quiere que se le levante primero? Antes de ver la gloria de Dios, hemos de luchar. Mucha gente conoce la gloria, pero no conoce la historia de los grandes hombres de Dios. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa del evangelio, y eso es lo que nos enseñó a nosotros. Pero nosotros ahora, las iglesias ahora viven un evangelio de mentira, ficticio, hermanos amados. No es de compromiso, solamente observemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar. Pero para culminar, ayúdame ahí, papá, por favor. Vamos a Apocalipsis, porque día que iba a tocar y estamos pendientes. Otro día vamos a tocar los versículos próximos, porque estamos, hermanos amados. Apocalipsis capítulo 2, dame el capítulo 2, papá, por favor, ahí. Capítulo 2, versículo, ahorita lo vamos a buscar aquí. Capítulo 2, versículo, Apocalipsis, usted sabe hasta Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo del 1, hermanos amados. Pero vamos a leer, mire, pero ya llevamos un poquito el tiempo. Vamos a leer del 2, dame del 2, papá, porque ahí está, escribe al ángel de la iglesia, escribe, pero ¿sabes qué? Dame el 1, papá, por favor. Perdón. Este mensaje deberíamos de recibirlo todos, miren, escríbele al ángel, escríbele al pastor de la iglesia, escríbele al pastor de la iglesia. Hoy no se predica como se debería de predicar, no se enseña el evangelio que se debería predicar. Por eso hay mucha gente, como ya lo dije, rumbo, incluso maestros, rumbo al infierno, enseñando cosas, enseñando el evangelio a su manera, de conveniencia, de muchas cosas. Escríbele al pastor de la iglesia lo que quiere decir. Allá en Éfeso, el que tiene la estrella en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que esto no es de fulanito, es que me mandó a decir el hermano, que me mandó a decir la hermana, es que dice que no hay que hacer, que no hay que predicar así porque se te va a ir la gente. Mira, no seas loco, deja de, mejor decirle, mejor entretenerlo por ahí suavecito, porque si no ahí te vas a quedar vos con ese lugar y a ver quién lo va a pagar, y ahí vas a ver, a la cárcel te van a meter.
Así es el diablo. Así es el diablo. Que Dios lo reprenda. Sí, entonces, no, hay que ser ético, hay que ser educado, a la gente no hay que tratar, no, por favor no menciones pecado, no menciones infierno, porque la gente se asusta. El susto que se van a llevar al final, ¿quién lo va a librar de eso? ¿Quién le va a decir que es mentira? Nadie. Entonces dile que por favor, entonces predique, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los que dicen a los malos y los has probado que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora cuando dicen no puedes probar, no puedes soportar a quiénes, veamos quién está hablando, veamos quién conoce, veamos quién no soporta a los malos. Los que no soportan a los malos son la gente que está dentro de la iglesia. Ellos no soportan, eso es malo, malísimo, malísimo, te va a llevar el diablo. ¿Qué? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Quién tiene paciencia? Trabajar sufrido. Miren, hermanos amados, hay sufrimiento, hay paciencia, hay trabajo arduamente, hay amor por el nombre de Dios y está todavía ahí. Pero ¿cuál es el problema que sigue? Pero tengo por no toleras esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. No ignoren que todos pasaron el mal, que todos fueron bautizados, que todos comieron la misma bebida, todos escucharon el mismo mensaje, todos vieron la misma gloria de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero esto no termina ahí. O sea que una gente, un cristiano puede hacer 1000 cosas en el nombre de Dios y mantener el nombre de Dios en su labio, pero no en su corazón. Porque hay un reclamo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que tú estás ahí haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? El culto. Estás ahí porque la silla se pone triste cuando no te ves. Porque la silla se entristece cuando tú no vienes, ya te conoces, hasta el olor te sientes. ¿Vean? Vamos al otro versículo, por favor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Ok. Muchas cosas se pueden hacer sin amor. En el evangelio, mucha gente está en las iglesias sin vivir un evangelio, sin vivir el evangelio de Cristo, sino vivir un evangelio acomodado. Y están haciendo, y son religiosos, conocen esto, todo lo conocen y están en contra de los que hacen mal. Pero no se dan cuenta que ellos mismos han caído. Y Dios los llama y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto de ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ay, Dios mío. Es que el evangelio no es a nuestra manera. Esta iglesia hacía muchas cosas y todo, gloria a Dios, trabajo, todo estaba lindo. Pero hay un problema. Cuando no se vive, vamos a pedir a los hermanos músicos que paren. Cuando no se vive para honra y gloria de Dios. Ahora sí vamos a 1 Corintios. Ahora dos ejemplos que ya ves que, hermanos amados, esto no se trata de una moda. Dice así, hermanos amados, y todos tuvieron la misma bebida, la misma comida, pero de los muchos de ellos el 5 dice, no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron. ¿Quién no sabe qué es la codicia? Nosotros decimos, no, yo no estoy codiciando nada, pero siempre andamos buscando más y más y más y más. Siempre queremos más. Pero no es codiciar, pero no estoy codiciando. Todo lo que te aleje de Dios no viene de Él. Todo lo que estanque el propósito de Dios, desecha. Todo lo que te aparta de Dios, las puertas que Dios abre, no te van a alejar de Él, te van a acercar a Él.
nos vamos a dejar de Dios. No como siempre, no hacer porque nos va a dejar de propósito de Dios. Y mira los idólatras. El pueblo se sentó a comer y a beber. Así está la iglesia hoy. Comiendo y bebiendo. El 7, perdón, seguro, hermanos, se sentó a comer, ahí está bien, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabe qué es jugar? Ese es el tema, no puede jugar es divertirse, jugar es pasar tiempo, y hay gente que va a la iglesia para que la entretenga, no para que le diga la verdad. La gente llega a la iglesia, hermanos, para ser entretenida, pero no con una conciencia de pecado, que necesita arrepentirse, que necesita ser cambiado, que sabe que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él te busca, y Él te busca. La gente no llega a la iglesia por eso. La gente llega para que le digan que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar que Dios todo. Pero antes de darte la bendición, Dios quiere romper las cadenas, Dios quiere perdonar tus pecados, y cuando estés libre de pecado, Dios te llamará sus bendiciones. Se levantó y así está la iglesia, comiendo y bebiendo, pero no con una conciencia de que necesita el Señor. Vamos al 8, por favor. Fornicarios, ni forniqué. Estas son las cosas que desagradaron a Dios. Dios dijo que se sentó el pueblo a comer y a beber y codiciaron cosas que no deberían codiciar. Esto es lo que los alejó de Dios. Fornicaron, como algunos dicen, hermanos, que no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 muertos. 23,000 muertos un día. Imagínense, 23,000 muertos un día. Y que sean parientes nuestros. ¿Quién sabe si es porque nosotros también? Entonces entraría temor. Pero ni aún así. Ahora, el 9 dice así: ni tentemos a Dios como también ellos lo tentaron. ¿Y qué dice? Y perecieron por la serpiente. Mandó serpiente, ¿para qué? ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. Y el 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El diablo nos mató por murmuradores. El que murmura. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Así que nosotros, esto es para ejemplo de nosotros. Si dice que por murmurar cayeron y el diablo lo destruyó, entonces yo no quiero estar ahí. Si dice que por fornicario, si dice que por esto, entonces el mensaje es para mí, yo tengo que tener cuidado para no caer, porque esto se escribió para nosotros. El 11 dice así: y estas cosas les acontecieron como que, y están escritas para quiénes, para molestar a quiénes. Así que no se enojen conmigo ni se enojen con el predicador cuando se predica la palabra. Para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de, a los que hemos llegado hasta este tiempo, pues, a los que hemos llegado hasta este tiempo, hasta este momento, ellos no tuvieron oportunidad, pero nosotros aquí tenemos oportunidad de venir al arrepentimiento, de arreglar nuestra vida delante de Dios, de hacer compromiso con el Dios de los cielos. Vamos al 12. Por favor. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar agarrado de la mano de Dios, por favor, pero que tu evangelio y mi evangelio sea el evangelio de la Biblia, no el evangelio a tu manera, ni a mi manera, porque hay unos que creemos que estamos firmes, que estamos en el evangelio, pero estamos viviendo de nuestra manera y a nuestro antojo, no a la manera de Dios. El autoengaño es peligroso. El autoengaño es muy peligroso. Y el 13, para culminar: no nos ha sobrevenido ninguna, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, antes de cometer un pecado, antes de cometer de ofender a Dios, siempre te dice: tienes dos opciones, o lo dejas o lo tomas, o lo rechazas y te alejas. La decisión es tuya. La decisión es nuestra. Antes de ofender y de hacer algo que a Dios le agrada, nosotros tenemos
tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios o la voluntad nuestra, la voluntad del enemigo. Pero nuestra y la del enemigo, cuidado, porque la voluntad de Dios es muy diferente a la nuestra y a la del enemigo. Él nos va a dar la fuerza, no dejará ser más tentado. Ahora, cada situación en la que nosotros hayamos fallado quiere decir que nosotros pudimos haber vencido, que nosotros pudimos haber resistido, porque la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Pero nosotros optamos por, en vez de buscar una salida. ¿Alguna vez ha salido? ¿Cuántos José hay aquí? Bueno, ya te conociste, ¿verdad? Pero, hermanos amados, José, aquel José, el hijo de ¿cómo se llamaba aquel hombre? ¿Ah? José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Que mejor prefirió dejarle las hilachitas a la doña ahí en la cama y que lo metieran a la cárcel. Amén. Antes de pecar contra su Dios. Quiere decir que Dios le dio la capacidad en ese momento de decir, hey, no te importen los trapos, vas a ir a la cárcel, papá, pero ese camino a la cárcel te lleva al palacio. No importa, primero tienes que pasar por la cárcel para llegar al palacio. Primero tienes que pasar por la cisterna. Primero te tienes que vender antes que tú comiences a vender. Y antes que tú gobernar, vas a ser vendido, vas a ser despreciado. Porque él dijo, hey, aquí te queda estos trapitos. ¿Sí o no? Le dio la salida. La salida era la cárcel. Allá habían dos hombres que iban a tener un sueño y venían del rey. Dios es perfecto. Honramos a Dios que Él nos manda. No nos ha dado una prueba que no sea humana y también con ella nos da la. Así es que tú decides, póngase sobre su pie. Gracias Padre y Espíritu Santo porque hemos culminado este tema, este mensaje. Que Dios ayúdanos a ser fieles. Habrá alguien que se quiera reconciliar esta